Lo que vas a descubrir ahora es algo realmente asombroso y muchos ya están sintiendo temor por lo que pueda suceder en los próximos días. Lo que el beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, uno de los grandes mártires de la Iglesia colombiana, previó para el futuro ya ha comenzado a revelarse y las señales son difíciles de ignorar. El beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, nacido el 6 de febrero de 1919 en Santo Domingo, Colombia, fue un obispo de Arauca, conocido por su incansable trabajo en defensa de los derechos de los oprimidos y por su martirio a manos de grupos armados ilegales. Fue beatificado por el Papa Francisco el 8 de septiembre de 2017 y es considerado un símbolo de paz y justicia en medio de la violencia. Su fiesta es celebrada el 3 de octubre. Pocos santos en la historia de la Iglesia colombiana han recibido tanto reconocimiento como el beato Jesús Emilio. Al igual que San Vicente Ferrer, este mártir colombiano se destacó no solo por su incansable labor pastoral, sino también por las sorprendentes curaciones milagrosas que se le atribuyen y las profecías inquietantes sobre el futuro de la humanidad. Milagros y conversión. El beato Jesús Emilio fue conocido por convertir a muchas personas en las zonas rurales más apartadas de Colombia, trayendo la luz de la fe cristiana a aquellas comunidades olvidadas por el Estado y azotadas por la violencia. Igual que San Vicente Ferrer, a quien se le atribuye la conversión de miles de judíos y musulmanes al cristianismo, el beato fue un verdadero apóstol para los campesinos de Arauca. Además, es recordado por las curaciones milagrosas que realizó en vida, al igual que San Vicente Ferrer, quien fue conocido por devolver la vida a personas y realizar curaciones milagrosas. El beato intercedía por los enfermos y se le atribuyen varias curaciones asombrosas, incluyendo la resurrección de muertos, como lo narran algunos testigos de la región. Profecías sobre los últimos días. Una parte menos conocida de la vida del beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve es su don de la profecía. Al igual que San Vicente Ferrer, quien hizo predicciones asombrosas sobre el anticristo y el juicio final, el beato también tuvo visiones sobre los últimos tiempos y los desafíos espirituales que vendrían. El beato advertía sobre la aparición de un gran conflicto que afectaría no solo a Colombia, sino al mundo entero, señalando la llegada de tiempos de gran tribulación. Estas profecías causaron temor en aquellos que lo escucharon, pero también ofrecían una guía para prepararse espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinaban. Al igual que San Vicente Ferrer, quien fue conocido como el ángel del Apocalipsis, el beato Jesús Emilio fue un mensajero de advertencias divinas. Lo que este ángel del Apocalipsis reveló sobre el fin de los tiempos nos invita a reflexionar sobre cómo debemos prepararnos para los desafíos que se aproximan. Es necesario recordar estas profecías olvidadas para entender mejor lo que está por venir. La juventud del beato Jesús Emilio. Nacido el 6 de febrero de 1919, el beato Jesús Emilio mostró desde joven una profunda devoción a la fe católica. Su padre, según se cuenta, tuvo un sueño en el que un sacerdote le decía que su hijo sería conocido por todo el mundo. Su madre afirmó que no sintió dolor durante el parto, lo que muchos consideraron un presagio del destino sagrado de su hijo. A los 17 años, Jesús Emilio ingresó al seminario y a los 24 fue ordenado sacerdote. Desde entonces, dedicó su vida a ayudar a los más necesitados, especialmente en las zonas rurales de Colombia, donde su misión era brindar consuelo y apoyo espiritual a los campesinos afectados por la violencia del conflicto armado. El llamado a la orden. Al igual que San Vicente Ferrer, quien desde joven mostró una gran vocación religiosa, Jesús Emilio decidió ingresar a la Orden de los Padres Eudistas, dedicándose a la predicación del Evangelio
y a la defensa de los derechos de los más vulnerables. A lo largo de su vida, enfrentó numerosas dificultades, pero siempre permaneció firme en su fe y en su misión de servir a los demás. Jesús Emilio fue reconocido por su vasto conocimiento de las Escrituras y su habilidad para predicar de manera clara y sencilla, lo que lo convirtió en una figura querida por los feligreses. Viajó incansablemente por Colombia, llevando el mensaje del Evangelio a las comunidades más alejadas, similar a como San Vicente Ferrer recorrió Europa, predicando en diversas regiones. Su misión en Arauca. Durante más de 20 años, Jesús Emilio Jaramillo dedicó su vida a la comunidad de Arauca, enfrentándose al peligro constante de los grupos armados ilegales que operaban en la región. Fue un defensor incansable de los derechos humanos, denunciando las injusticias y abogando por la paz. Esto lo llevó a ser blanco de amenazas y finalmente a su martirio. En 1989, Jesús Emilio fue secuestrado y asesinado por un grupo guerrillero, sellando así su destino como mártir de la fe. Su valentía y entrega incondicional a su misión pastoral lo convirtieron en un símbolo de esperanza y justicia en Colombia, al igual que San Vicente Ferrer, cuya vida también estuvo marcada por su valentía y devoción. Milagros y profecías. Los milagros atribuidos al beato Jesús Emilio son numerosos, y algunos de ellos se comparan con los realizados por San Vicente Ferrer. Se dice que el beato realizó varias curaciones milagrosas, y hay quienes aseguran que llegó a resucitar a personas, al igual que San Vicente. Pero quizás lo más impresionante de la vida del beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve sean sus profecías. Advertía sobre la llegada de un gran mal que traería sufrimiento a la humanidad, algo que muchos interpretan como una referencia a los conflictos y crisis actuales. También hablaba de la destrucción que vendría como consecuencia de la falta de fe y la corrupción en el mundo. El papel de Gustavo Petro. En el contexto actual, bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, algunos ven en las palabras del beato una advertencia sobre los tiempos que vivimos. Colombia enfrenta grandes retos y las profecías del beato resuenan en los corazones de muchos. La corrupción, las divisiones políticas y la lucha por los recursos naturales son vistos como las señales de lo que está por venir. Al igual que San Vicente Ferrer, quien hablaba de los desastres que precederían el juicio final, el beato Jesús Emilio advertía sobre los tiempos difíciles que marcarían el fin de los días. Estos desastres, según el beato, incluirían la aparición de un líder malvado que traería gran sufrimiento a la humanidad. El fin de los tiempos. El beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve también habló de los signos que precederían el fin de los tiempos, incluyendo cambios en el sol, la luna y las estrellas. Estos fenómenos, según el beato, serían señales divinas que anunciarían la llegada del juicio final. Sin embargo, también afirmó que aquellos que mantuvieran su fe y sus buenas obras serían protegidos de los peores sufrimientos. Esto plantea una pregunta que ha sido debatida durante siglos. ¿Serán los verdaderos creyentes llevados al cielo antes de los desastres que marcarán el Apocalipsis? Esta idea, conocida como la tribulación, sigue siendo un tema de debate entre los teólogos. Escribe en los comentarios si has escuchado hablar del beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y qué piensas sobre sus profecías. El beato Jesús Emilio previó que el primer gran evento sería la aparición de un líder maligno, comparable al anticristo en las profecías de San Vicente Ferrer. Según el beato, este líder sería una persona extremadamente malvada y uno de los signos de su llegada estaría relacionado con el sol. Explicó que el sol simboliza la luz de la fe y de la verdad, y que en los últimos días esa luz se vería oscurecida por la búsqueda de riquezas y bienes materiales.
Este oscurecimiento, según el beato, actuaría como un eclipse que ocultaría la verdadera luz de la justicia que es Jesucristo. Por ello, las obras de fe y de caridad se volverían menos comunes entre las personas, sumergiendo al mundo en una época de gran tribulación. El beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve también afirmó que, por miedo a perder poder e influencia, muchos cristianos verían a gobernantes como presidentes y líderes políticos alinearse con el anticristo. Del mismo modo, algunos líderes religiosos, temiendo perder sus posiciones de importancia, y otros sacerdotes, en busca de riqueza y estatus, abandonarían su fe y se unirían a él. Este anticristo, aunque humano, tendría tal orgullo que no solo desearía dominar el mundo, sino también autoproclamarse como un dios, exigiendo ser adorado. Controlaría un enorme poder a través de las riquezas, cumpliendo la profecía de Daniel, que dice que tomaría posesión del oro, la plata y los tesoros del mundo. Con toda esta fortuna, formaría un ejército global, como se describe en el Apocalipsis, para luchar contra aquellos que resistieran su mandato. Además, el beato Jesús Emilio advirtió que el anticristo usaría su dinero para seducir a las naciones, ofreciendo oro, plata y prestigio para atraer el apoyo de los pueblos. El beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve advirtió que las riquezas tendrían un efecto negativo sobre las personas. Habló sobre el sol de la justicia, que representa la fe en Dios, siendo oscurecido en los corazones de los cristianos a medida que las posesiones materiales se volvieran más atractivas. Con el tiempo, la luz de la fe se debilitaría y el llamado a una vida virtuosa sería silenciado. También alertó sobre señales en la luna, que simboliza a la Iglesia y la unión de los cristianos. Así como la luna cambia de fase, el beato profetizó que la Iglesia pasaría por una fase final en la que se desviaría de los verdaderos enseñanzas de Cristo, siendo consumida por el orgullo, la vanidad y la ostentación. En esta fase, valores como la misericordia y la generosidad serían reemplazados por la codicia, la corrupción y la explotación. La moral caería y la castidad sería sustituida por comportamientos libertinos. El beato Jesús Emilio previó que las virtudes, que una vez brillaban como la luz de la luna, serían transformadas en envidia y maldad, mientras que el autocontrol daría lugar a los excesos y las indulgencias. También advirtió sobre el surgimiento de falsos milagros durante el reinado del anticristo. Dijo que, en lugar de paz, habría odio, guerras y divisiones, y que el cuidado y la diligencia serían sustituidos por la negligencia. El beato hizo referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24, donde Jesús advierte que surgirían falsos cristos y profetas capaces de engañar a las personas con falsos milagros y promesas seductoras. El beato Jesús Emilio también advirtió a la Iglesia sobre el peligro de buscar soluciones fuera de la fe, como recurrir a adivinaciones y prácticas ocultas en lugar de confiar en el poder de Dios. La creciente influencia del ocultismo en los tiempos modernos es un signo de este desvío. Sin embargo, el beato también trajo un mensaje de esperanza y fortaleza, instando a los creyentes a depositar toda su confianza y fe en Jesucristo. Pidió a la Iglesia que se mantuviera vigilante y rechazara cualquier milagro que no estuviera alineado con las enseñanzas de Cristo. Al mantenerse firmes en la fe, los creyentes tendrían la fuerza necesaria para resistir las mentiras y los engaños del anticristo. Sobre el tercer signo, el beato mencionó que las estrellas caerían del cielo, refiriéndose al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Interpretaba esas estrellas como los grandes maestros y doctores de la Iglesia, líderes respetados por su sabiduría y dedicación. Sin embargo,
alertó sobre una triste realidad. Algunos de esos líderes se desviarían de la fe, cayendo de sus posiciones de autoridad espiritual. El beato explicó que Cristo permitiría esta caída debido a las vidas escandalosas y pecaminosas que algunos dentro de la Iglesia podrían llevar, lo que corrompería sus almas. En este período habrá una gran tribulación, mayor que cualquier otra que la humanidad haya enfrentado. Jesús advirtió que esos tiempos serían tan difíciles que, si no fueran acortados, nadie podría soportarlos. Sin embargo, incluso ante toda esta oscuridad, todavía hay esperanza. Cristo, en su misericordia, promete acortar esos días en beneficio de los fieles. El beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve previó que, después de un período de 3 años y medio o 1290 días, el anticristo sería destruido por un rayo en el Monte de los Olivos, y la noticia de su caída se esparciría rápidamente. Sin embargo, la tierra aún enfrentaría un breve período de tristeza de 45 días. Este tiempo sería la última oportunidad para aquellos que fueron engañados por el anticristo para buscar redención y volver a Dios. No obstante, el beato advirtió que muchos no podrían regresar, pues el apego a las riquezas y placeres que el anticristo ofreció sería demasiado fuerte para algunos. El beato lamenta que, incluso con esa última oportunidad, muchos no prestarán atención al único camino hacia la salvación, que es Jesucristo. Compara esta situación con lo que Cristo dijo en Lucas 17, donde los últimos tiempos se comparan con los días de Noé. En ese período, las personas no escucharon las advertencias de Dios, y el juicio cayó sobre ellas. De manera similar, el beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve afirma que el fin de los tiempos estará marcado por una gran ansiedad y por un fuego que destruirá a los impíos. El salmista ya había previsto esto. Un fuego irá delante de él y quemará a sus enemigos a su alrededor. La tierra temblará y hasta las montañas se derretirán ante el poder del Señor. A través de estas profecías, el beato Jesús Emilio hace un llamado urgente a la acción. Pide que las personas hagan penitencia, perdonen a quienes los han herido, devuelvan todo lo que fue adquirido de forma injusta, vivan de acuerdo con su fe y confiesen su creencia en Dios. El beato anima a los creyentes a prepararse tanto espiritual como físicamente para los tiempos difíciles que se aproximan. Compara esta preparación con el esfuerzo de alguien que intenta salvar lo más posible durante un incendio en su hogar. De la misma manera, debemos priorizar nuestra vida espiritual ante el juicio que se aproxima. Una pregunta importante que el beato Jesús Emilio planteó fue: ¿por qué Dios permitiría que el anticristo causara tanto sufrimiento? Responde citando el libro de la sabiduría, afirmando que, por las mismas cosas por las cuales el hombre peca, por esas también será atormentado. En otras palabras, Dios permite que las personas sean probadas por las mismas cosas que desean y que las atraen. No obstante, el beato muestra formas de resistir las tentaciones del anticristo. Alienta a los fieles a rechazar las riquezas materiales y centrarse en las recompensas espirituales, recordando que los tesoros terrenales son temporales, mientras que los espirituales tienen un valor eterno. Al poner la riqueza espiritual en primer lugar, los creyentes tendrán la fuerza para resistir las tentaciones del mundo, pero advierte que esto no será el final. El beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve también reveló que, tras el período del anticristo y la gran tribulación, llegará el juicio final. Cuando fue beatificado, el Papa Francisco lo calificó como un defensor de la justicia y mártir que entregó su vida por su pueblo, un verdadero ángel de la paz en tiempos de conflicto. Durante sus discursos y enseñanzas, el beato
advirtió sobre los tiempos finales y cómo deberíamos prepararnos espiritualmente para el regreso de Jesucristo. El beato afirmó que cuando Jesús regrese no será con humildad y pobreza, sino con tanta majestad y poder que el mundo entero temblará. En ese momento, los pecadores lamentarán al darse cuenta de que las profecías eran verdaderas. Incluso el propio beato, en sus prédicas, mostraba temor por ese día y por las almas de aquellos que lo escuchaban. Advirtió que, en ese momento de desesperación, muchos pecadores implorarían a las montañas que los ocultaran de la ira de Dios. No obstante, ofreció palabras de consuelo a la Iglesia, recordando a los fieles que, cuando estos signos comiencen a aparecer, deben levantar la cabeza porque la redención estará cerca. También reveló que, cuando Jesús regrese, la Virgen María estará a su lado. El beato Jesús Emilio advirtió que, en ese día, será mucho mejor ser una simple oveja de Cristo que haber sido un líder político, presidente o un gran gobernante. Destacó 5 virtudes que, según él, caracterizan a las ovejas de Cristo: la simplicidad de los inocentes, una gran misericordia, paciencia constante, verdadera obediencia y genuina penitencia. Explicó que, a diferencia de animales como el toro que ataca con sus cuernos, el lobo que muerde o el caballo que patea, la oveja es pacífica y evita los conflictos. Para ser una oveja de Cristo es necesario no usar el conocimiento o el poder para dañar a otros. El beato Jesús Emilio dio ejemplos, como abogados que explotan a sus clientes con su saber, comerciantes que engañan a los consumidores y líderes que oprimen con amenazas y violencia. Dijo que estos comportamientos son semejantes a los de animales agresivos y no al comportamiento pacífico de una oveja. Para reforzar esta enseñanza, el beato citó el Salmo que dice: «El Señor quebrará los cuernos de los impíos, pero los cuernos de los justos serán exaltados». Habló también sobre el desprecio, definiéndolo como el acto de alimentar odio o desdén por otros. Advirtió que los hijos no deben despreciar a sus padres, los padres no deben menospreciar a sus hijos, los jóvenes deben respetar a los mayores y las personas sanas deben tener compasión por los enfermos. De la misma manera, enseñó que los ricos no deben mirar con desprecio a los pobres, los maestros no deben maltratar a sus estudiantes y los sacerdotes deben tratar a su clero con dignidad y respeto. El beato Jesús Emilio también resaltó la importancia de la simplicidad inocente, que él definió como tratar a todas las personas con bondad y respeto, independientemente de su edad, salud, riqueza o posición social. Trajo una revelación impactante. Tanto los justos como los impíos resucitarán de los muertos sin distinción de edad. Niños y adultos se levantarán juntos ante el trono de Cristo para el juicio. Sentado en su trono majestuoso, Cristo separará a los justos, colocándolos a su derecha, mientras que los impíos estarán a su izquierda. Esta profecía se cierra con una fuerte referencia al credo atanasiano: cuando Cristo regrese, todos resucitarán con sus cuerpos, y cada uno será juzgado de acuerdo con sus acciones. Aquellos que hicieron el bien serán recompensados con la vida eterna, mientras que aquellos que hicieron el mal serán destinados al fuego eterno. El beato concluye reforzando que nuestras acciones tienen consecuencias finales: vida eterna o condenación eterna. En los últimos años de su vida, después de haber alcanzado un gran éxito en su misión de llevar el cristianismo a las regiones más conflictivas de Colombia, el beato Jesús Emilio participó en conferencias importantes para la Iglesia. En una ocasión similar a las misiones de conversión de San Vicente Ferrer, el beato enfrentó errores comunes de la época, presentando su doctrina de justicia y paz para las zonas rurales. Gracias a su carisma y poder de palabra, Jesús Emilio logró traer a muchos de vuelta a la fe,
similar a las conversiones milagrosas que San Vicente Ferrer realizó en su tiempo. Históricamente, se dice que el beato tuvo un impacto positivo en la fe de los campesinos y los pueblos indígenas de Arauca, trayendo esperanza y transformación espiritual en medio de la violencia. Relatos históricos indican que los esfuerzos misioneros del beato Jesús Emilio trajeron resultados significativos por toda la región, comparables a las grandes conversiones que San Vicente realizó en Europa. Se cuenta que, al igual que San Vicente, quien convertía a miles de personas, el beato Jesús Emilio también fue responsable de la conversión de muchas almas en Colombia, incluso bajo circunstancias de violencia y persecución. Un ejemplo interesante de su misión es cómo el beato Jesús Emilio, en sus misiones rurales, logró el respeto de muchos, incluido el de aquellos que inicialmente se oponían a la fe cristiana. A pesar de las amenazas y el peligro constante, él continuó predicando y trayendo paz a las comunidades que lo necesitaban. Su valentía y dedicación lo convirtieron en un verdadero apóstol de Cristo para su tiempo. En cuanto al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, el beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve nos dejó advertencias sobre los líderes que surgirían en tiempos de grandes desafíos sociales. Afirmó que estos líderes, aunque tendrían un papel importante, enfrentarían grandes pruebas en su búsqueda de justicia social y paz. El beato también habló sobre la llegada de un líder carismático, capaz de unir y dividir al mismo tiempo. Gustavo Petro, al igual que otros líderes de su tiempo, es visto como alguien que moviliza a grandes sectores de la población, pero también genera oposición y polarización. Además, el beato advirtió sobre la corrupción y las traiciones dentro de los gobiernos. Esas advertencias parecen reflejar los tiempos actuales de Colombia, donde, a pesar de los esfuerzos por promover la justicia social y la redistribución de la riqueza, los líderes enfrentan desafíos y críticas. Finalmente, el beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve falleció el 3 de octubre de 1989, siendo secuestrado y asesinado por un grupo guerrillero. Su intensa dedicación a la fe católica fue reconocida cuando el Papa Francisco lo beatificó el 8 de septiembre de 2017, marcando su ejemplo como un símbolo de paz y sacrificio. Cada año, el 3 de octubre, la Iglesia Católica celebra su memoria con una fiesta en su honor. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en el video que aparece en pantalla para saber más sobre lo que el futuro nos depara.